first I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me, oh, you made me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the oh,
Pues aquí estamos en directo un miércoles más, bueno, primer miércoles que hacemos, de hecho, porque habitualmente solemos streamear los domingos, ya sabéis. Bienvenidos a todos a Piqueros a Vanguardia. Estoy viendo muchísimos mensajes y casi ni hemos empezado todavía, o sea que 1.000 millones de gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos habéis seguido durante la semana, porque el anterior stream teníamos el objetivo de llegar a 50 seguidores. Y no solo hemos llegado, sino que lo hemos superado con creces. Estamos ya cerca de los 70 seguidores, si es que no les tenemos ya. O sea que no podemos estar más agradecidos. Hoy además estrenamos una nueva sección, y de hecho, mira, justo lo digo, y tenemos nuevo Brujodrojo, tenemos nuevo seguidor. Nada, impresionante. Creo que con Brujodrojo ya somos 70. O sea que 1.000 millones de gracias a todos los que estáis aquí apoyando y como siempre antes de que mi compañero Juan Víctor presente al gran invitado que tenemos hoy, dejaros claro que todas las preguntas que tengáis, todas las dudas, todo lo que queráis decir, decidlo por el chat, que os aseguramos que os leeremos. Tardaremos igual un poco más o un poco menos, pero os leeremos. Así que, Juan Víctor, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sección que estrenamos en Piqueros a Vanguardia, que lo queremos hacer de una forma distinta a lo que hacemos los domingos. Nosotros creemos que la historia debe ser compartida por todos. Y en ese sentido, creemos que al final trayendo a invitados y haciéndolo sobre todo muy cordial, como si estuviéramos tomándonos un café en cualquier bar, lo acercamos de una forma más cercana a todos, que al final se hace que la historia sea mucho más divulgativa. Y encima tenemos la suerte de contar hoy con un auténtico maestro, José Antonio López Medina, al que ahora daré paso. Ya sabéis que es un escritor de referencia en la localidad de Aranjuez, que no solo eso, sino que ha hecho múltiples obras también de divulgación histórica de los Austrias, que encima aún tiene la capacidad de atraer a la historia a niños, a mayores, y yo creo que tenemos mucho que aprender de él todos, sobre todo los historiadores, que nosotros estamos más concernidos digamos, en una materia, y él da a la historia otro enfoque que es fundamental, bonito y especial, con además visitas turísticas, que es una auténtica maravilla y me consta todo ello. Así que nada, José Antonio, en primer lugar agradecerte que estés aquí con nosotros, te doy la enhorabuena por todo tu trabajo y vamos, espero que lo pases fundamentalmente bien esta tarde. El primero que tiene que estar agradecido soy yo. Estoy encantado, con una ilusión tremenda desde que me llamasteis la semana pasada para estar en directo, ¿no? Y bueno, aquí estoy para hablaros de todo lo que me dé tiempo a hablaros, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Entonces estoy, ya te digo, que encantado. Pues yo, fíjate, quiero empezar fuerte. Te quiero hacer una primera pregunta. Bueno, fuerte. Es decir, queremos hacer en esta sección una primera pregunta a todos los invitados Sí. para que os defináis qué relación tenéis con la historia, qué aportáis vosotros a la historia, que seguro que en tu caso además me consta que es mucho. Pero todo tuyo, adelante. Bueno, yo primero te digo un poco, yo soy escritor, divulgador, investigador, novelista, intento ver la historia desde muchas perspectivas, ¿no? Muchos puntos de vista, intentando sumergirme en ella. Y si me tengo que autodecir, yo me definiría como un ignorante autodidacta con una curiosidad insaciable, ¿no? Y una imaginación abrumadora. O sea, yo creo que eso es lo que me definiría así, ¿no? Aunque me habéis puesto colorado ya llamándome maestro y todo, o sea, imagínate. Hombre, de verdad. Yo creo Sí, que sí, eso es muy sí lo eres, sí importante. lo eres. Perdona, Juan Víctor. Creo que en esto de la historia, a mí, yo no sé si os pasa también a vosotros, pero cuanto más estudio, más investigo sobre ella, menos sé. O sea, menos soy capaz de dar una respuesta o una afirmación cuando me hacen cualquier tipo de pregunta. Porque al final te das cuenta que la historia está compuesta por tantas cosas y por tantos entresijos que muchas veces al final te sorprendes, porque cuanto más estudias, menos eres capaz de afirmar algo. No sé si te pasa a ti también, José Antonio. Sí, a mí también. Y es más, yo creo que es una cosa que evoluciona constantemente, ¿no? Porque las investigaciones al revés te van haciendo cambiar cosas que dabas por hecha, ¿no? A mí me pasó con el libro de Toledo, se ha hablado mucho siempre de la batalla del Tajo, ¿no? Siempre se ha dicho que en Aranjuez, de hecho hay una parte de Aranjuez que se llama Valdeguerra, porque se decía que ahí había pasado la batalla del Tajo entre los carpetanos y Aníbal y tal. Te ibas a Toledo, investigabas en Toledo y te decían que había sido en el Vado de Toledo, y hoy en día la arqueología nos ha demostrado que en Drieves, en Guadalajara, realmente están saliendo vestigios de la batalla que nos habla Pito Livio, ¿no? Entonces, imagínate cómo va cambiando la historia de una cosa a otra. Yo creo que es una evolución continua. Te he puesto un ejemplo como puede haber 100.000, ¿no? Un día damos un personaje por sentado en una cosa, te vas a los archivos, sale una carta o sale un manuscrito y lo pone todo patas arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es lo que nos hace
que la historia sea tan divertida y que nos tenga tan enganchados, ¿no? A investigar, a buscar, a curiosear, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final, sobre todo, has dicho una palabra que me parece clave, que es archivo. Claro, al Sí, final, no, es claro, fundamental. ¿de dónde sale la historia? Pues del archivo. Imagino que tú te pasas horas y horas allí, ¿no? Yo intento, porque tenemos la mala suerte de que el archivo de la juez está cerrado, ¿eh? Lleva cerrado muchísimo tiempo. Entonces, hay que tirar pues, de la gente que ya tenía documentación del archivo, ir a otros escritores, ir a fuentes y luego pues, a los archivos que manejamos todos, ¿no? A pares, bueno, a 100.000 que os voy a contar, ¿no? Vosotros que sois historiadores, todavía más. Yo he ido aprendiendo, ya os digo, soy autodidacta, he ido aprendiendo a lo largo de muchos años por placer, simplemente, ¿no? El buscar para escribir de cierto personaje, para adentrarme un poco en su vida, para conocerla mejor. A mí me gusta, siempre que voy a novelar algo, por poco que sea, el intentar respirar como ese personaje. Y si tengo la posibilidad, ahora con la pandemia no se puede, pero cuando iba a hablar de un personaje nacional y tal, irme al sitio, ¿no? Donde había pasado el suceso, donde había, simplemente para pasear por allí, imaginar lo que sería, ¿no? Entonces, bueno, pues y eso luego lo intento transmitir en mis escritos, ¿no? Interesante. A mí me pasa un poquito igual. Cuando, por ejemplo, quiero escribir sobre algo y demás, por ejemplo, que mi especialidad ya sabéis que son los tercios, me gusta mucho irme a sitios que estén relacionados con ellos. Lógicamente aquí, pues el tema de los tercios sabemos que su actividad fue casi toda o casi completamente fuera de España. Pero aún así, pues ir a sitios donde se realizaron, o por ejemplo, un sitio muy inspirador para mí siempre es el Palacio del Viso de Marqués, de Don Álvaro de Bazán. Y la verdad que ese sitio, cuando voy, os prometo que en plan me hace sentir una sensación que en otros sitios no encuentro y eso me encanta porque me ayuda y me da muchísima fuerza para seguir investigando y sobre todo pues eso, divulgar. Que no Claro, sé perdona que te corte. A mí, yo tengo la suerte de vivir en Aranjuez. Mucho de lo que estudio y de lo que ha sido la base de lo que voy exponiendo, de lo que voy aprendiendo a partir de aquí a Aranjuez. Entonces, yo siempre lo he dicho, el estudiar tanto a Aranjuez y los personajes que han tenido su vida aquí, en los rincones en los que les han sucedido ciertas cosas, el vivir en el mismo sitio te hace ver el sitio de una manera completamente distinta. Yo disfruto una barbaridad y puedo pasar 1000 veces por el mismo sitio, pero cada vez que pase por ese sitio, imagino lo que sucedió en ese sitio o cómo evoluciona ese sitio, es un disfrute constante. Así que entiendo perfectamente que si es un lugar que te inspira, ¿no? Pues imagínate estar continuamente ahí, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí con Aranjuez, claro. Yo he tenido la mala suerte de que lo que más me he centrado ha sido en el origen de los tercios en las guerras de Italia y no he tenido la suerte de irme a la actual zona de Garellano ni de Bicoca. Pero claro, Bueno, pues habrá que organizar un viaje allí, hombre, ¿no? Hay claro, que respirarlo claro. El en problema el que sitio. tenemos con esas zonas es que, claro, eran fortificaciones, zonas muy importantes hace 600 años, pero en la actualidad pues son zonas prácticamente que no hay ni un triste pueblo. O sea, al Claro, final no queda claro. ni un resto, no queda nada. Claro. Entonces Hay que no... hacer un esfuerzo, ¿no? Como nos pasa en el Madrid de los hostias, ¿no? Cuando a la gente intentas, precisamente mañana voy con unos amigos a tengo que ir haciendo pruebas pilotos, ¿no? Porque a mí me gusta promocionar mis trabajos ya no solamente escribiendo y dándolos a conocer por las redes sociales, sino también, pues lo que decía Juan Víctor, salir a la calle, ¿no? Decir a la gente, venid, que os voy a contar lo que me he pegado muchas horas en el ordenador, muchas horas estudiando, muchas horas trabajando. Vamos al sitio y vamos a contarlo en el sitio para que lo saboreéis, ¿no? Entonces, la manera de hacer un Madrid de los Austrias, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo de imaginación bestial, precisamente porque, claro, a lo largo de los siglos, ese Madrid de los Austrias original, ¿no? El de Teseiro de 1656, ese plano, hay que imaginarlo, pero bien imaginado, ¿no? Entonces, es muy complicado. Pero bueno, oye, hay que meter a la gente eso en la cabeza, ¿no? El que se ponga las gafas de 3D y viaje en el tiempo, ¿no? A través de la palabra y mostrar los sitios, las pequeñas pinceladas que nos quedan. Bueno, de hecho, ¿cuántas veces habréis escuchado sobre, yo por lo menos a veces me lo he intentado imaginar, pero no lo consigo, el Alcázar famoso, el Alcázar de los Austrias de Madrid, que debía ser impresionante y no quedó nada. Pues nada, Acabó... después del incendio, nada de nada. Claro. O el Palacio del Retiro, ¿no? Que tuvo que ser, y nos queda, pues eso, los Jerónimos y la sala de los tronos estos famosos, ¿no? Claro. Yo Pues fijaos, nada, no nos queda nada. Yo también, José Antonio, fui guía de Madrid durante un tiempo. Estuve un veranito por allí y demás. Y no sé si tú también tuviste o tienes esa sensación de cuando haces una ruta, me da la sensación de que la gente tiene ganas de aprender historia, que muchas veces tenemos la visión de que parece que la historia está olvidada o está
no sé si vamos a decir maltratada, pero yo cuando hacía las rutas entendía que la gente, o sea, tenía pasión por lo que, bueno, pues por curiosidad lo que era Madrid o cómo era el Madrid de los Austrias, que Sí, a mí me encantaba. Sí, perdón. Te he Sí, sí, cortado. vamos, a mí nada, no te preocupes, me encantaba sobre todo eso, la capacidad que tiene la gente del interés que tenían, que muchas veces tenemos esa visión de que parece que la historia está muy maltratada en España o que no la queremos o que parece que nadie sabe nada, pero ese tipo de cosas a mí me rompía un poquito los esquemas. Yo creo que la gente tiene, y más en los últimos años, sí es verdad que tiene mucho hambre de historia, ¿no? Quiere saber. Antes se daba, yo creo, muchas cosas por sentado o no se tenía interés, porque también la manera de contar la historia ha evolucionado, ¿no? La novela histórica o la gente que intentamos dar la historia de un punto de vista en que te haga inmersivo, ¿no? Te meta adentro, las recreaciones, todo eso ha hecho que la gente pues despierte otra vez el interés por la historia. Y yo creo que están descubriendo un mundo, porque la historia de España es increíble, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Antes lo hablábamos Alberto y yo fuera de emisión, yo veo la historia como si fuera mi propia vida, ¿no? La historia de España, o sea, yo he hecho a lo largo de mi vida cosas muy buenas de las que estoy orgulloso y de las que hablo de ellas, ¿no? Y también he hecho cosas malas de las que me arrepiento, por supuesto, como todo el mundo, pero no me flagelo por ello, simplemente las asumo, intento aprender para no volver a repetirlas, ¿no? Con la historia de España, yo creo que debemos enfocarla desde ese punto de vista. Hay que estar orgulloso de todo lo que hemos hecho, mostrarlo, enseñárselo, hablarlo a la gente. Si podemos ir a los sitios todavía y enseñárselo en el sitio, más todavía, ¿no? Porque hay ese hambre. Y lo que hemos hecho mal, simplemente contarlo para que la gente aprenda y no se vuelva a repetir. Y si vuelve a repetir, pues no pasa nada, se aprenderá otra vez. O sea, somos humanos, ¿no? En cuanto a lo de las rutas, yo tengo la facilidad, al no ser guía y no estar sometido a unos horarios o unos precios, o simplemente voy a promocionar mis libros, para mí, aparte de que es un disfrute, no tengo horario, con lo cual, aquí por ejemplo en Aranjuez he empezado a hacer rutas que a lo mejor tenía programado 1 hora y media y he tardado 3 horas y media, o ha habido una comida por medio y luego hemos seguido. O sea, al final es lo que tú dices, la gente quiere saber, cuanto más preguntan, tú también has estudiado el doble para poder hablar el triple, ¿no? Y darles cada vez más. Y lo que no sabes, te están forzando a que tú estudies todavía más, investigues el doble, ¿no? Entonces es un enriquecimiento continuo. A mí, por eso me gusta tanto salir a la calle con la gente, porque yo les voy a dar todo lo que paso horas estudiando, investigando, pero luego ellos también en una pregunta me pueden dar hincapié a que aprenda el triple, ¿eh? Entonces yo creo que es recíproco en este sentido. Sí, al final que expresar o hablar de historia con gente que está interesada en lo que tú has estudiado, en lo que tú has investigado, yo creo que es súper satisfactorio para el aficionado a la historia o el historiador el decir, oye, pues mira, sí, yo me he pasado 5.000 horas metido ahí estudiando ese texto que no había quien lo entendiese, pero Claro. ahora me estás preguntando y me hace una ilusión terrible el contarte que he descubierto que Alejandro Farnesio pues dijo que tal, que cual. Claro, es que ves un lucero de luz muchas veces en la noche, ¿no? Porque tú te pegas investigando a un personaje durante muchísimo. A mí, por ejemplo, uno de los personajes que me han llamado siempre la atención, que por ejemplo tiene relación también con Aranjuez porque fallece aquí, es Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. Me ha llamado siempre mucho la atención esa chica. Desde que vi el cuadro de Sofoniba Guinsola en el Prado y tal, no sé, me ha llamado siempre la atención, ¿no? Tengo muchísima documentación de ella y es un personaje que me llama. Entonces, cuando alguien te pregunta un mínimo, dices, oye, va, este quiere saber de lo que yo me pego horas y nadie me hace caso, ¿no? Pues toma, ¿sabes? Pues igual me pasa en Aranjuez, me pasa en Toledo, me pasa en el Madrid de los Austrias y me pasa muchas veces también con todos los relatos que hago en el blog de Historia de un Instante, igual. Yo cuando cojo un personaje e intento exprimir todo, la época, el personaje, la vestimenta, hasta lo que comía. O sea, aunque no lo vaya a poner en el relato, pero por simplemente aprender. ¿Por qué? Porque si alguien te pregunta, pues oye, si puedes darle un poco más, ¿por qué no se lo vas a dar? Si él disfruta igual que tú, ¿no? Claro, totalmente. No sé si estaréis conmigo que hay un hambre de conocer historia, de que no solamente la historia de España, sino realmente todas las historias, e incluso, pues yo qué sé, hay tiempos donde la historia antigua está más de moda, o la historia moderna, o la historia medieval, y cada vez eso se va alimentando mucho más. Pero no sé si también estáis conmigo, también le pregunto a nuestros televidentes, de que la historia quizás no la hemos contado como deberíamos de haberla contado, de aproximarnos realmente a la gente de una forma tan cercana como estamos haciendo nosotros. Porque muchas veces nos enrocamos en eso de los congresos y cosas así muy tediosas, o libros que escribimos nosotros mismos, que son largos y tendidos, pero que luego al final digamos, el mundo se mueve por otros derroteros, o digamos que incluso la tecnología
ha ido por otra parte que a nosotros nos ha costado ir cogiendo con el paso del tiempo. No sé si estaréis conmigo también, incluso también todos los que nos están viendo. Yo creo que no es que haya estado, bueno, en parte sí ha estado mal contada por los complejos que hemos tenido siempre, ¿no? Parece que ya nos estamos acudiendo un poco todos estos complejos que teníamos antes, muchas cosas, ¿no? Y que nos callábamos por no meter la pata o porque alguien nos enfrentara a nosotros o nos dijera. Yo creo que eso nos lo estamos acudiendo poquito a poquito, ¿no? Y encima estamos haciendo que la gente que novela y novela con rigor y tal, pues está abriendo a gente que antes, por ejemplo, no leía y se engancha a la lectura, que también es importante, ¿no? En cuanto a los ensayos, yo nunca imaginé, cuando empecé a escribir sobre historia, que fuera a escribir para niños y jóvenes. Es una cosa, pero es verdad que cuando hice la primera investigación y tal, me di cuenta que eran los grandes olvidados y que, siendo mayores, nos comíamos todos los prejuicios porque precisamente a los niños no le habíamos contado la historia como se la teníamos que contar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues inicié el proyecto y tal. En Aranjuez, por ejemplo, el único libro que había para niños era de 1880. Lo escribió un profesor que se llamaba Simón Viñas. No había más. Salieron unos cuadernillos de trabajo en el año 1980, 85, que yo acababa de nacer, yo soy del 85, y luego doy un vacío. Imaginaros. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, digo, vamos a ver, vamos a enseñar la historia. Empecé con Aranjuez, fíjate, ahora ya hay un recorrido de la leche, ¿no? Pero empecé con eso, el decir, oye, a los niños hay que contarles las cosas bien, tienen que estar orgullosos y saber lo que pisan, ¿no? Pues yo creo que eso hay que hacerlo en general también a la historia de España. Son los grandes olvidados. Ellos son las futuras generaciones que tienen que crecer sin complejos, orgullosos de nuestra historia y sabiendo lo que hemos hecho mal y que no pasa nada, aprendiendo de ello también. Entonces, bueno, ya no sé, los historiadores o los que somos amantes de la historia, autodidactas, ¿no? Sí, también hay que hablar con los mayores, con los padres, que tienen que enfocárselo a los niños, pero yo creo que el futuro son ellos, ¿eh? Las futuras generaciones de españoles que estén orgullosos o que sigan reprimidos con la leyenda negra y con todos estos complejos, van a ser los que están creciendo, ¿no? Ellos tienen que coger un libro de historia y saber realmente lo que pasó y ver el personaje con sus sombras y con sus luces y asimilarlo y comprenderlo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo que al final yo mismo he sufrido en mis propias carnes pues durante la carrera, el que te toque una asignatura que tienes muchísimas ganas de antemano de dar, pues no sé, Historia de América 2 o Historia de América del siglo XX, y que de repente te digan, ¡pum!, vas a estudiarte esta asignatura por este manual de 5.300 páginas que se editó entre 12 catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid en 1903. Y dices tú, Dios mío, si yo que soy historiador y se supone que me encanta esto, bueno, y me encanta esto, digo, vaya muermo me voy a tener que comer. Pues, ¿qué pensará la gente? Y al final yo creo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, gracias, y ojo a lo que digo, que esto igual no está muy bien visto igual dentro del mundo de la historia. Gracias en parte a periodistas, a aficionados a la historia que se han acercado a ella y han hecho novelas históricas y han hecho otro tipo de contenido diferente al académico habitual, creo que ha crecido mucho la afición por la historia. No sé si estaréis de acuerdo, igual ahora me dais un palo terrible, pero creo, ¿eh? Yo creo que sí. Fíjate, por Yo estoy ejemplo, completamente de acuerdo, ¿eh? mucha- O sea, vamos a ver, cuando alguien quieres hacer, por ejemplo, que quiera saber de Felipe III, cuéntale cómo murió Felipe III. Ya le entra la curiosidad por saber más cosas de Felipe III, ¿no? Pues así vamos con todo, ¿no? Contando los pequeños detalles, las pequeñas anécdotas, las pequeñas cosas que han pasado en un sitio, está despertando la curiosidad para que la gente siga buscando en más. La novela histórica, por supuesto, que es una herramienta que ha revolucionado todo, ¿no? O sea, para bien y para mal, porque también hay novela histórica que mete sus gazapos y que hace sus cambios y que se hace sus cosas que la gente termina dando por buena y que no es así, ¿no? Entonces, bueno, luego te cuesta el doble discutir con ellos, porque esto lo ha dicho Fulanito Tal, que es un escritor muy famoso. O sea, bueno, pero es que se está equivocando, o sea, no pasa nada, es un novelista, mete sus gazapos, mete sus cosas para hacerlo más atractivo, ¿no? Pero bueno, también es una herramienta que ha acercado muchísima gente a la historia y a la curiosidad a través de eso, de pinceladas de historias curiosas, ¿no? De anécdotas, pues eso, de escenas. Entonces, bueno, yo creo que es bueno. Sí, total. Es que por lo menos yo tengo esa sensación de que en todo este tipo de iniciativas que están surgiendo últimamente, pues de colectivos, asociaciones históricas, las redes sociales, creo que nos invitan mucho a, digamos, a fomentar la historia y a divulgarla.
Antes, lo que decimos, estaba atada a congresos y demás, y en el momento que ya las redes sociales han ido creciendo, al final yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos redes sociales y las utilizamos. Y eso nos habla también mucho de cómo queremos acercar la historia y de cómo queremos presentar al resto. Que vamos, estoy totalmente de acuerdo con que los niños son el futuro y vamos, tenemos que hacer una actividad pedagógica con ellos especial y súper importante, que muchas veces se nos olvida y al final es una verdadera lástima. Sobre todo tal y como está montada muchas veces la educación, que ahí sí que me voy a dar un palo yo a mí mismo, y es que muchas veces nosotros los historiadores tenemos una, digamos, difícil tarea de acercar a todos estos jóvenes a la historia. De cuando se da clase, por ejemplo, en primaria y secundaria, no sé si a vosotros os pasó, pero a mí la historia, fijaros que yo estudié historia y soy enamorado de ella, me aburría muchas veces. Era bueno porque me gustaba y en el sentido de que al final se me daba bien, pero no conseguía conectar con ella. Yo no soy, por ejemplo, no he sido un niño que le gustara la historia y que se sintiera apasionado desde joven y que de repente se ambicionara en algún proyecto o alguna cosa. No. O sea, a mí la historia me cogió un poquito de rebote y me gustó. O sea, al final yo creo que tienes que dar con una persona adecuada o con capacidad de transmitir para que tú tengas digamos, ese sentimiento de acercarte a la historia. Porque la historia yo muchas veces pregunto a mis amigos y la historia les parece un auténtico muermo. Y es una verdadera lástima. Yo creo que eso es el futuro. Es, bueno, pues acercar la historia de diferentes formas para que al final tengan su presencia. Sí, yo creo que la asignatura de historia, bueno, a mí me encantaba. La verdad es que lo que comentas, ¿sabes? Yo he tenido profesores que han sido patónticos muermos y si no me hubiera gustado la historia de sí, porque me ha gustado siempre, en eso yo creo que han tenido mucha culpa mis padres, ¿no? De llevarme de muy chiquito a Ávila, a Segovia, a un montón de a Toledo, a un montón de sitios, ¿no? Y contarme, pues 4 o 5 anécdotas me iban ahí metiendo el veneno en la piel de chiquitito, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto a la educación en los colegios y tal, me he cruzado de todo. Yo he tenido profesores que la historia era infumable con ellos y otros profesores que, bueno, sí, te contaban alguna anécdota y te hacían picarte, ¿no? Dentro de tu juventud a ir a buscar libros, a ir a comprar, no sé. Yo creo que queda mucho por hacer todavía en las aulas, muchísimo por hacer, porque yo, por ejemplo, uno de los proyectos que tengo es meter la historia de los sitios, ¿no? Pues en Madrid, los hostes en Madrid, Aranjuez en Aranjuez, Toledo en Toledo, en las aulas, y darles charlas, ¿no? Rápidas, de una hora y poco, sobre pinceladas de su historia, ¿no? O anécdotas que han pasado en sus ciudades para despertarles esa curiosidad. Y muchas veces la sorpresa no se la llevan solamente los alumnos, sino también los profesores, que la desconocían o... Vamos a ver, tú eres el profesor, tú tienes que usar esas herramientas precisamente para que tus alumnos les despierte la curiosidad por esa asignatura que siempre ha estado como fustigar con un látigo, ¿no? Esto es un aburrimiento. No, hombre, ese aburrimiento según te lo cuenten. Hay que hacerla divertida, hay que hacerla amena, hay que hacerla, pues lo que es que la historia es muy divertida. Si la historia es como la trates, está claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, chicos, tenemos aquí un comentario que me parece súper interesante de Arguete, que dice: a mí la historia me gusta mucho y yo creo que ha sido en gran parte gracias a distintas series históricas que he visto que te acercan mucho a los personajes, aunque puedan tener errores históricos. Sí, no sé vosotros, pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo de pequeño decidí que me iba a dedicar a estudiar historia, pues creo que fue gracias a la película del Álamo, no sé si la habéis visto. Al final, cuando tú eres pequeño, pues o no pequeño o mayor, pero pues quizás no eres un experto en el Imperio Romano, pues ves una película que trata sobre la vida de Cleopatra, que te gusta y tú acabas la película y igual has aprendido un montonazo de cosas y ya está. Al final eso también hay que contar con ello. Muchas veces yo creo que se le ha atacado en exceso de no, es que esa película no cumple perfectamente. Es como, hombre, pero valoremos también el cierto esfuerzo de decir, oye, vale, no es 100% eficaz o 100% histórica, pero bueno, al final yo Yo no sé. antes de sumergirme tanto en la historia era más feliz viendo películas y viendo series. Ahora muchas veces hasta las evito, ¿no? Porque sufro con ellas. Yo a lo mejor 15 minutos y no veas cómo son. Por eso te digo A que mí me antes pasa, era más feliz, ¿no? El despertarme en la historia, yo creo que sí. O sea, ha habido películas, por ejemplo, yo una de las películas que tengo marcadas a fuego en mi cabeza, porque es que me acuerdo es que hasta lo que hicimos esa tarde y cómo entré en el cine y salí, fue Salvar al Soldado Ryan. No se me olvidará nunca. El desembarco en Normandía fue un antes y un después para mí. O sea, fue un boom en mi cabeza, ¿no? Entonces yo creo que sí. Ahora,
esto que se hace hoy en día de no contar con historiadores o gente experta en la materia creo que es un error grande, porque hay mucha gente que se piensa que viendo una serie o viendo una película se está formando históricamente, y lo que está haciendo es asimilar una serie de errores garrafales que van a dar por bueno y que luego encima te van a discutir a ti que verdaderamente estás estudiando y estás dando las cosas como buenas, ¿no? Entonces, bueno, el toma y daca, ¿no? Sí, muy bien ver una película o que despierte la curiosidad por un personaje y tal, pero también despertando pues, la inquietud por saber más de ese personaje de esa época real, ¿no? Luego ya ves la película y tú valoras si te gusta más. Y, por ejemplo, Braveheart me gusta mucho, la película. Braveheart de la historia real... ¿Qué os quiero que os diga? La historia real le da 1.000 millones de vueltas a la película. ¿La película me gusta? Sí, claro, me gusta mucho, me gusta. Claro, yo en ese sentido, fijaos, yo tengo, no sé si les pasará también a nuestros piqueros que nos están viendo, tengo dos sensaciones distintas. Por un lado, tengo una sensación de que el cine, digamos que, no voy a decir que maltrata la historia, pero sí que interviene en ella y que muchas veces no la cuenta como tal. Pues, de películas tenemos un montón. Incluso, por ejemplo, la última serie del Cid, la última serie del Niñez del Alma Mía, un montón. Pero, y claro, soy mucho de eso de que estoy viendo la película y estoy ahí en plan diciendo, es que esto está mal, esta espada está mal, esto también está mal, esto está mal. Y soy muy en ese sentido muy pesado, y es verdad. Pero también me acabo con una sensación de decir, bueno, esto ha servido sobre todo para acercar a la historia. Y sobre todo lo que hace eso es que mucha más gente se interese. Yo pongo siempre un ejemplo, que es la serie del Cid. La serie del Cid comete muchos errores históricos, tiene partes muy buenas. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando salió la serie del Cid, todas las obras publicadas en torno al Cid, por ejemplo, la última de Espertaferro de David Porrinas, se vendió una exageración. E incluso las búsquedas en Google se multiplicaron por 20. Claro. Eso nos habla también mucho de que la gente se interesa en esas cosas. Entonces, por una parte, me da la sensación y me da rabia porque es como, podríais haberlo hecho mejor. Y por otra parte, me quedo con la sensación de decir, bueno, habéis hecho un trabajo bueno en el sentido de que más gente se interesó en la historia. Y todo eso se pone de moda. Y eso también está muy bien. Entonces, claro, sí, es lo que hablábamos de despertar esa curiosidad, ¿no? Si una película te despierta la curiosidad por buscar personajes o por buscar la época y tal, oye, bienvenido sea. Pero que no sirva para formarte, ¿no? Formarte no, por favor. Es para disfrutar. Una película, una serie obviamente histórica tiene que ser eso, ¿no? Disfrute y el nacimiento de una curiosidad por una cosa, ¿no? Luego ya hay que profundizar, no darlo por bueno todo lo que vemos en la pantalla. Sí, totalmente de acuerdo. Si os parece, vamos a descansar un minuto, que nos permitan nuestros piqueros, y sobre todo que nos vayan dejando también en el chat qué les parece este tipo de cosas, cómo ven ellos el cine histórico, y en un minuto volvemos, nada más que un minuto. Perfecto, pues no os vayáis de la retransmisión porque seguimos en directo, os dejaremos con un poco de musiquita y en 2 minutitos regresamos. Hasta ahora. Hola. Bueno, podemos hablar, no estamos en directo. Que invito yo a José.
Pues aquí estamos de nuevo. Perfecto. Se nos ve genial. Ahí estamos. Pues bienvenidos todos de nuevo. Uy, de hecho tenemos 2 mensajes nuevos para empezar otra vez a tope. Nos dice Arguete, claro, yo creo que hay errores comprensibles, como simplificar los personajes, y hay otros que dan bastante rabia porque cualquier historiador podría haberles aconsejado mejor. Ojo que esto nos abre aquí una posibilidad de debate tremenda. Porque Sí. hay compañías, empresas de cine, de teatro, que pasan de los historiadores o de los aficionados a la historia que manejan un montón. ¿Por qué? Es difícil preguntarse eso, la verdad. Mira, a mí hará 2 años, me parece, 2, 3 años, una productora, era una producción española-francesa que se llamaba Intercambio de Reinas, la película. Era el intercambio que hacen de la infanta María Nina y Nueva Isabel de Orleans en la isla Faisans, entre Francia y España, para casarla con Luis I y con Luis XV en un futuro. Es una niña de 4 años, Marianina, por aquel entonces. Entonces, bueno, me mandaron el enlace de la película, lo vi en francés con subtítulos y tal, y terminó la película y tenía que hacer como una especie de informe a ver qué me había parecido la película. Bueno, mandé un informe 30, 40 páginas de este y les di bastante, ¿no? Me gustó la película, ojo, pero es verdad que... Y entonces, según lo recibieron, a los 10 minutos me llamaron y me dijeron, pero vamos a ver, ¿te ha gustado la película? Digo, sí, me ha gustado. Y haré 2 o 3 publicaciones a favor de la película y tal, pero dentro de la publicación voy a contar un poco los errores que tienen, ¿no? Pero te ponían un Felipe V descamisado, pero como si fuera un salvaje, comiendo con las manos ahí y tal, o una Luis Isabel de Orleans súper fina y súper digna cuando estaba como una regadera, ¿no? Pues así todo, ¿no? Pero bueno, el contar con especialistas y con historiadores que verdaderamente fueran especialistas en esa materia o en esos personajes, yo creo que sería un punto a favor. Y el día que el cine haga eso, hará una superproducción. Yo siempre lo digo, la historia supera a las películas y a las series, en todo, cualquier biografía. O sea, le dan 1000 vueltas. Hay escenas en las biografías que es que es alucinante. Y dices, pero vamos a ver, ¿por qué no han hecho una escena de esto? Si esto es bestial, si esto... Pero no lo hacen. ¿Será porque se tendrán, no sé, complejos o estarán medidos por los que ponen la pasta, ¿no? El decir, oye, eso no lo toques, que se nos van a echar encima. Bueno, mientras que tengamos eso, complicado. Yo, por lo menos en este sentido, siempre pienso algo. Y creo que muchas veces los historiadores no tenemos salidas laborales porque no les interesa a este tipo de gente. O sea, es decir, siempre al final cuando nosotros nos formamos buscamos siempre que al final el rigor histórico y demás, entonces al final es nuestra disciplina y no entiendo muchas veces por qué se nos deja de lado en este tipo de materias donde podemos decir mucho. Y no solamente nosotros, ojo, sino divulgadores, recreadores que lo hacen fantásticamente bien, que se pasan, pues lo que decimos, la vida investigando y que no se tienen en cuenta. O muchas veces cuando se les llama para películas, ellos asesoran, hacen todo lo que pueden, pero luego el director hace una cosa totalmente distinta. Y para mí yo creo que ese es el problema que ha tenido, por lo menos el cine que ha representado a la historia de España, que o bien está encumbrado por una leyenda negra palpitante donde al final se cuentan las cosas a mitad o digamos que no, que se hace con un interés político totalmente alejado de la historia, que es lo que más me da rabia, es decir, porque al final la historia es historia, es así. O bien también muchas veces alguna de las producciones está también, digamos, llenas de una leyenda áurea, una leyenda rosa, que intenta encumbrar a personajes históricos sin necesidad. O sea, es lo que muy bien dice José. Para mí la historia supera 100 veces la ficción y lo encontramos con ejemplos diarios. Yo qué sé, yo me he encontrado soldados que tras haberle clavado 10 espadas y tras haberle tirado cabezazos sobreviven a una de las batallas, o que incluso tienen, a lo mejor le faltan los 2 brazos, pero siguen combatiendo con la boca, no sé, barbaridades, o sea, barbaridades absolutas que por lo menos el cine podría representar de una manera muy interesante, porque al final en eso yo creo que estaremos de acuerdo. El cine, las películas, las series, cualquier tipo de producción acercan más a la historia de todo lo que podamos hacer nosotros durante toda nuestra vida. Completamente de acuerdo. O sea, no quito ni una coma de todo lo que has comentado, ¿no? Ellos tienen la ventaja de poder acercarlo y nosotros la desventaja de no poder interferir en lo que van a dar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, algún día esperemos que se solucione esto, hombre, que nos pregunten, ¿no? Sería mucho más divertido. Yo creo
que hay personajes históricos que si verdaderamente se contara su historia, vamos, sería alucinante, alucinante. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, tenemos otro comentario muy del estilo, de Navarres28, que dice que opina exactamente igual que Arguete, que exista un rigor histórico, pero respetando la esencia, se puedan permitir ciertos matices personales. Sí, al final yo creo que eso es un poco lo que hace la novela histórica. Al final, Sí, también, y tampoco creo que vaya contra la historia, es decir, muchas veces hay personajes históricos o hechos históricos cuya documentación pues o se ha perdido por el motivo que sea, se prendió fuego el archivo o ese documento fue robado. Y al final muchas veces no hay manera histórica de reconstruir esa realidad. Entonces, claro. ahí no me parece mal que el escritor, pues, oye, diga, pues mira, yo creo o creo entender que esto debió ser así, pero históricamente no lo sé. Pues bien, sin ningún problema. Yo creo que es un recurso que los novelistas tienen, o sea, tienes que utilizar sí o sí, por lo que tú dices, hay vacíos, ¿no? O simplemente cuando se produce un hecho, tú no sabes, a no ser que esté documentado o exista alguna crónica, cómo reaccionó el personaje o qué dijo en ese momento el personaje. A mí me ha pasado de hacer algún relato en el blog y decirme gente, pero ¿tú cómo sabes que dijo eso? No, no lo sé. Lo que pasa es que al final, tanto investigar el personaje, meterme dentro del personaje, imagino lo que en ese momento pudo sentir el personaje y decir en ese momento, ¿no? O cómo actuó en ese momento. Es mi licencia, pero cualquier novelista tiene esa licencia. Lo que sí tiene que haber un rigor histórico es en el hecho, ¿no? O sea, no puedes inventarte, yo qué sé, que alguien mató a su compañero si realmente no mató a su compañero. Esas licencias son demasiado grandes, ¿no? Pero en cuanto a reacciones o comentarios o darle vida a un personaje, tiene que haberlo sí o sí, porque es que de hecho, las crónicas no te dicen, en ese momento tragó saliva, o respiró, o dijo, o se le entrecortó la voz, ¿no? O apretó los dientes. Tiene que haberlo, hay que imaginar un poco al personaje, ¿no? Y cuál sería su reacción dentro de estudiar su biografía, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo hago historia de un instante es precisamente eso, es un instante de la historia de un personaje o de un hecho en concreto, ¿no? Entonces tengo que imaginar a ese personaje cómo reaccionaría en ese momento, cómo sufriría pues, una parálisis o una herida o yo que sé, un desplante, algo, ¿no? Bueno, ahí estamos los novelistas, el cine también, tiene que jugar un poco con eso, ¿no? Esas pequeñas licencias para también acercar al personaje y que nos sintamos identificados con ellos, si no sería imposible. Claro. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. No sé si querías decir algo, Juan Víctor, te he cortado. Sí, yo es que no sé si estáis conmigo en una cosa. Creo que lo que estábamos diciendo, la gente tiene sed de historia, los historiadores tenemos sed de contarla, pero a veces me da la sensación de que falta un apoyo, no sé si voy a decir institucional, pero sí un apoyo de carácter, digamos, empresarial o de algún tipo de manera, donde existan espacios donde podamos divulgar la historia de una forma mucho más fácil, cercana y práctica. O sea, es como que la historia, a pesar de, por ejemplo, hay otras ramas de conocimiento, hay otro tipo de cosas, la historia como que no encuentra un espacio donde nosotros divulgadores podamos vivir de la historia, de eso que hemos estudiado, que hemos investigado, de ese trabajo que dedicamos todos los días, como que vivir de eso para poder contarlo no existe o es muy difícil esa posibilidad. Yo creo que el público habría siempre, porque es lo que hablamos, es lo que está repitiendo continuamente, el hambre de historia lo tiene mucha gente, el público habría una barbaridad, ¿no? Pero luego también jugamos con los egos de muchas cosas, o sea, yo por ejemplo, mi manera de promocionar los libros, es lo que comentaba antes, es salir a la calle, hablar en la calle, en el sitio, ¿no? Ha habido ataques de gente que trabaja de turismo, oye, que me vas a, yo no te voy a quitar, ¿no? Si yo lo que quiero es vender libros. O sea, salgo a hablar de mi trabajo y salgo a hablar de historia. Al revés, si la gente lee mi libro va a querer venir y al final la ruta va a hacer contigo que estás todos los días, ¿no? Es complejo, ¿no? Ahí hay mucho, es que también somos españoles, entonces ya sabes cómo nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestros egos y nuestras cosas y tal igual. El día que consiguiéramos unirnos todos y empujar en la misma dirección, esto sería la leche, ¿no? Entonces, iniciativas como las que hacéis vosotros, ¿no? De intentar juntarnos todos y decir, vamos a mirar en esta dirección y cada uno en lo suyo. Yo puedo aportar, pues eso, a través de lo que estudio, mi ámbito y sobre todo a través de la escritura, que es lo mío, ¿no? Pues habrá un cineasta que opine lo mismo que yo. Pues mira, oye, yo puedo aportar desde escuchar a los historiadores, poner una cámara y meter el foco ahí. O sea, yo creo que al final estamos sembrando. ¿En un futuro se conseguirá?
Sí, yo creo que sí. ¿Habrá mucha gente en contra? Habrá gente en contra, pero también habrá mucha gente deseosa de que se hagan estas cosas, ¿no? Y que las cosas se cuenten bien. Claro, es que yo, fíjate, iluso, cuando yo era más joven y empezaba a estudiar la carrera de historia, a mí me parecía súper evidente que debía existir una especie de comité superior histórico, donde se juntaban allí 15, 20 historiadores, tipo pues la Real Academia de la Historia, y decidían si una película era buena o era mala, o un libro era bueno o era malo. Pero claro, al final luego me di cuenta, obviamente, de que no es así, de que prácticamente hoy en día, además, cualquiera, con un sistema de autopublicación vía Amazon, pues puedes publicar cualquier cosa. O sea, y si tienes mala intención y yo ahora cojo y digo que Felipe II era protestante, porque me lo invento, pues nadie me va a decir, bueno, obviamente mucha gente me va a decir que no tengo ni idea, pero nadie me va a decir, no, 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 no puedes publicar esto, no, 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 porque no es historia. No, no, al final, eso hay que tener en cuenta que al final, pues hay mucha gente que se acerca a la historia y no con la buena intención que quizás lo hacemos nosotros. Entonces yo creo que eso es un Claro, peligro. hombre, dentro de la historia las fake news también existen. O sea, el tirar bulos de un personaje histórico, de una serie de cosas, o darle la vuelta a todo, lo estamos viendo todos los días. Simplemente para hacer, si consigues un 10% de gente que se lo crea, ya tienes un 10% menos que sabe la mitad y que se va a preocupar de saber la mitad. O sea, que eso existe. En cuanto a las publicaciones, hay mucha gente que tiene unos trabajos excelentes y ninguna editorial apuesta por ellos. Eso, a mí me ha costado mucho. Yo lo que pasa es que soy un culo inquieto y dije, bueno, para darme a conocer, empiezo a meter relatos en internet, escribo, yo voy practicando y a la vez la gente me va conociendo y si tengo suerte me saldrá alguna editorial. Me salió una editorial con un proyecto para niños ahora mismo, ¿no? ¿Aspiro a publicar una novela histórica con una editorial más fuerte? Pues claro que sí, o sea, aspiro a ello, sería mi ilusión, ¿no? Pero tal vez a lo mejor nunca lo logre. A lo mejor tenga novelas históricas que sean muy buenas y nunca lo pueda publicar, ¿no? Y tenga que terminar pues, publicando en Amazon, autopublicando. Yo empecé autopublicándome. Yo, como muchísima gente que luego ha ido subiendo o que se ha quedado ahí simplemente. Te autopublicas, tú corres todos los riesgos e intentas vender tu producto, pierdes mucho tiempo vendiendo tu producto. Y si sale bien, pues venderás, y si no, pues te quedarás ahí, ¿no? Pero es una pena, porque realmente si las editoriales, o te hablo de editoriales, que es el ámbito que yo conozco, el cine me imagino que será igual, y el teatro igual. Hay grandes actores que no llegarán nunca a hacer una representación importante y se quedarán en el teatro de su pueblo o en el teatro del barrio de al lado, ¿no? Es una lástima. Si verdaderamente se apostara por la gente que tiene, pues eso, pasión por lo que hace, que tiene talento, no hay que negar que no sé, todo el mundo puede ser escritor, o todo el mundo puede ser actor, o todo el mundo, tienes que tener un cierto talento, ¿no? Tiene que ser, porque pasión tenemos muchos. Es así, ¿sabes? Luego ya todo es el trabajo, también un porcentaje de suerte y mucha, 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 mucha pasión, ¿sabes? Entonces, bueno, yo no descarto, no creo que es injusto que haya mucha gente que hoy en día se tenga que autopublicar o tenga que estar en Amazon haciendo unos trabajos excelentes y no está en una editorial. Y gente, pues eso, que a lo mejor coges el libro y dices, madre mía, esto tienen miles de ventas porque tiene una editorial muy buena detrás y tiene unas publicaciones de la leche. Casos como el de Juan Víctor, que encima es bueno y está en una editorial buena, es difícil, ¿eh? Yo te envidio, amigo. Yo en ese sentido, la verdad que yo siempre lo digo, o sea, me siento un afortunado total por el hecho de escribir por edad, ya sabes que escribo por edad, y de hacer la obra que yo quise. O sea, ellos me dieron total libertad y vamos, mi relación con ellos es fantástica porque me siento un afortunado. Y me duele todo ese tipo de cosas porque al final lo vivo cada día. Me encuentro con muchísimos amigos que me cuentan, pues, oye, es que no puedo publicar, es que nadie me acepta mi documento, y yo lo leo y decir, es que esto tiene una calidad que es que más quisieran muchísimos autores de prestigio internacional, y de verdad que lo siento así. Y me da muchísima rabia por el hecho de que al final nos pasamos la vida formándonos en historia o formándonos en otros campos, pero que al final no tenemos la posibilidad o no nos dan ese tipo de oportunidades. Yo, como digo, me siento un afortunado porque lo he conseguido. Al final, por mucho trabajo y por mucha dedicación a todo esto. Pero de verdad que he visto trabajos excelentes, pero excelentes de verdad, que no se pueden publicar y que no se han visto, y me da muchísima rabia. Es que me da muchísima rabia porque la sensación que me da, o la sensación que me llevo, es que no se apuesta por la historia. Lo que tú muchas veces apuestas es por un nombre. Por eso yo creo que, y siempre estoy muy agradecido por edad, porque han reconocido mi trabajo en ese sentido, que ha sido mi trabajo.
No soy Juan Víctor Carboneras como tal. O sea, han reconocido mi trabajo y eso es lo que más me gusta. Claro, claro, no, han visto el talento, es así, el talento y el buen trabajo, que es difícil, ¿eh? Ya te digo que es lo que estás comentando tú, hay mucha gente que tiene trabajo buenísimo y que a lo mejor nunca van a ver la luz, o si lo van a ver va a ser por autopublicación, que no va a tener el alcance que debería tener, ¿no? O Amazon, que está muy limitado, aunque parece que es un mundo muy abierto, Amazon es una cosa minúscula que es un enlace y es muy difícil moverlo, ¿eh? Las editoriales al uso, yo trabajo con Verbum, tienen una parte comercial, una parte de marketing, luego está el que tú muevas tu libro, ¿no? Y hables de ello, lo fomentes de una manera o de otra, pero es un trabajo ya que te has liberado. La autopublicación en este sentido es muy compleja, porque es que te tienes que encargar de todo, de las ventas, de la inversión, del marketing, de la investigación, de escribirlo, de moverlo. Yo ya os digo que yo empecé autopublicando. Ahora trabajo con una editorial, estoy muy contento, aspiro a más, claro, todo el mundo aspiramos a más siempre, ¿no? Entonces, seguir trabajando, investigando y rabia y frustración. Yo a la gente que envía documentos y envía trabajos y no lo responden o se lo echan para atrás, vamos a ver, sigue intentándolo, porque si tu trabajo es bueno, tarde o temprano tiene que salir, sí o sí. O sea, alguien llegará un momento en que lo lee y diga, joder, esto tiene que salir, sí o sí. Y si no, pues oye, muy mala suerte, pero es que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Ojalá hubiéramos esto en el siglo de oro, ¿no? Que llevabas tu libro a la imprenta, era bueno, te conocía todo el mundo, se difundía y no es que fuéramos Lope todo, pero mira, fíjate. Ojalá, la verdad es que ojalá. Bueno, de hecho no hay que irse muy lejos. Aquí mismo tenéis a Servidor, que ha enviado 50.000 millones de emails a 57.000 millones y medio de editoriales y la respuesta que he recibido es la negativa absoluta. Ojo, a mí lo que Hay más que me seguir. fastidió, ya se lo comenté a Carboneras a Juan Víctor hace un tiempo, que joder, yo entiendo que no te parezca de la calidad suficiente y, oye, al final las editoriales son empresas privadas y por supuesto tienen que tener sus negocios y su marketing. Pero, joder, estamos llegando al punto de directamente no querer recibir un trabajo. Sí, Entonces, a mí eso me da rabia también, porque hay editoriales que sí que me encantaría poder enviárselo, simplemente para que lo valoraran. Si luego es bueno, y si no es bueno, claro, pues no es claro, bueno. Pero es que totalmente. la puerta está completamente cerrada. Entonces, Sí, sí. pues, y te queda la puerta abierta de los concursos, pero los concursos ya sabemos muchas veces lo que es que muchas veces ni vas a llegar ni te lo van a leer. Entonces, ¿para qué perder tiempo en mandar una obra, tener que esperar un año a que te digan que no, cuando puedes mandarlo a muchas, ¿no? Con email y no sé, es distinto. Es que es un mundo muy complejo, ¿eh? El mundo editorial es complejo, ¿eh? Yo creo que nos daría para un directo entero hablando solamente de esa cuestión. Pero antes de Sí, sí, no, seguir, desde luego. tenemos un montón de preguntas que vamos a ir leyendo. Tropper075 nos pregunta que si jugamos a algún juego histórico, tipo Wargame de miniaturas o algo así. Yo, a Sí, título sí, personal, sí, muchísimo. Yo juego un sí. montonazo a los Total War. No sé si os conoceréis. Ah, bueno, hombre, Juego- todos. He Total jugado War, un todos. montonazo. Ahora menos porque no tengo tiempo. Ojalá pudiese jugar más. Claro, Pero he jugado claro, claro. miles de horas al Rome 2, al Atila, etcétera, etcétera. Sí, Son sí, sí, una sí. maravilla. Yo también, son maravillas, son maravillas. Y luego de tablero también, a Saga, juego a la época de los vikingos y normandos y todo esto, pues, un juego muy sencillito. Y sí, yo los juegos de miniaturas y tal me gustan, pero siempre y cuando sean históricos. Los de fantasía me aburren un poco. Es de los míos. En mi caso, no sé si, bueno, mis amigos juegan muchísimo al el Age of Empires. Y muchas veces lo veo, me cuentan cómo juegan, tal, me enseñan, oye, pues mira, han salido los sicilianos, mira cómo combaten, o mira los españoles cómo lo hacen. Dice, ¿tú crees que están bien adaptados? Digo, bueno, no están bien adaptados, pero te lo pasas genial, o sea, está Claro, guay. disfrutas. Y, y me encantan, o sea, la verdad que yo he jugado menos en ese sentido, por lo menos a juego histórico como tal, pero cuando estoy con mis amigos muchas veces me cuentan de este tipo de cosas, los veo jugar y veo cómo lo practican y es fenomenal. Sí, yo lo digo sin Yo ningún antes tipo de jugaba problema. más. Yo Sí, sí. me hice historiador por el Age of Empires 2. O sea, yo Sí, empecé a jugar ese videojuego cuando tenía creo que 3 años o 4, que jugaba sí, y no sí, me sí. enteraba de nada, pero a mí lo de poder utilizar, pues eso, a Claro. las campañas del Cid o las campañas de Atila, yo alucinaba, yo Sí, decía, sí, esto es sí, una sí, sí. maravilla. Y desde Incluso entonces, fijaros, yo Había, por ejemplo, muy antiguo, había uno que se llamaba Centurión, que era de los romanos, que eran píxeles que se pegaban ahí con una lanza y cuatro cosas, y a mí me encantaba, ¿sabes? Pero era taleguero hasta decir basta.
pero a mí me encantaba, por eso de ir conquistando los sitios y tal. Ni lo manejabas tú, los muñecos tú le dabas al ordenador y ellos se pegaban solos. Tú ponías nada más que la disposición y tal, o sea que... Pero sí, y el Civilization, ¿eh? El Civilization también. Eso de pedirte a Felipe II, llegar al siglo XX ahí, era muy divertido. Esos no les conozco tantos, pero sí, 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 son una maravilla. Y tenemos más preguntas. Nos dice Arguete, por ejemplo, que si la novela histórica en España creemos que está más o menos desarrollada que en otros países. No sé qué opinas tú, José Antonio. Bueno, en la novela histórica, los que el primer impulso de novela histórica fueron los ingleses. Como nos llevan años en todo, igual a la hora de escribir historia y todo esto, ellos fueron los impulsores realmente. Yo creo que la No sabíamos expresión de tampoco la de novela... Uy, ¿Perdón? es que creo que a Juan Víctor se le ha quedado un poco colgado el asunto. Ah, que se le había quedado. Ahí, se te había quedado colgado, Juan Víctor. La novela histórica como boom, yo creo que los últimos 20 años así ha sido un despertar, ¿no? En todo. La gente se ha acercado, lo que hablábamos antes, se ha acercado a la historia a través de la novela histórica y bueno, el mercado editorial está ahí, se ha disparado. Ahora vas y hay estanterías de novela histórica por todas partes. Antes no ocurría eso, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un gran consumidor de novela histórica, ¿eh? O sea, yo no lo niego, me divierte Más que mucho, me científica. divierte muchísimo. Sin duda. Leo muchos ensayos, pero la novela histórica me gusta muchísimo igual también. ¿Tú, Juan Víctor? Yo, en ese sentido, yo, por ejemplo, tampoco nos podemos olvidar un videojuego que antes se nos ha pasado, que es Assassin's Creed, que en las últimas décadas está muy en moda y a mi chica, por ejemplo, le encantan y ahí tenemos me lo paso fenomenal. Sí. Yo me lo paso También, fenomenal también. Y tiene sus fallos históricos, lógicamente, como todos, pero acerca la historia y a mí eso me encanta. O sea, la verdad que es una forma de difundir la historia que es fenomenal. Y en cuanto a novela histórica, fijaros, yo siempre digo una cosa, y esto no es porque esté aquí José ni nada. Yo no leo novela, porque el tipo de producción que tiene no me gusta. Y solamente leo a dos novelistas, a José y a Héctor Castro. Y eso es así. No, Héctor, es que el que no lea a Héctor es un fenómeno. Yo los libros suyos me sumerjo, ahí me meto, me lo paso, bomba. Además, los leo y los releo, ¿eh? O sea, es así. Yo es de los novelistas que vamos, valoro, porque él es de todo. Yo por lo menos leo de todo, pero joder, hay novelistas y novelistas, ¿sabes? Y con tanto rigor histórico y que lo hagan tan bien, pocos, ¿eh? Yo creo que en ese sentido es la clave. O sea, lo que tú has dicho. Por un lado, el rigor histórico y que encima te lo pasas bien. O sea, yo, por ejemplo, tengo aquí a la triste detrás y a mí la triste no me gustó. Y fijaos si soy amante de los tercios. ¿Cómo? Pero a mí la triste no me gustó. ¿Cómo? O sea, claro, es que por eso digo que al final, no sé, a mí la novela me cuesta muchísimo leer. Pero ya os digo, o sea, yo siempre que leo, o te leo a ti, José, o leo a Héctor, que al final es un honor que pues me leas, o sea, que te lo agradezco una barbaridad. Yo cuando empecé a escribir, pues esto de que no sabes cómo funciona y tal, ya os digo que he sido autodidacta en todo lo que he hecho, e incluso a la hora de investigar y de todo, pues preguntando mucho, echando muchas horas en todo. Empecé y dije, joder, voy a ver un curso de escritura, a ver cómo es esto, por avanzar y tal. Y había que ir generando un capítulo de una primera novela, ¿no? Y entonces la primera vez había que mandar los 3 primeros párrafos y los mandé y la contestación de la profesora fue que era demasiado peliculero y poco literario. Y dije, no será que... Y me hizo pensar mucho y dije, joder, ¿y no será que tú quieres crear clones de lo que a ti te gusta y no dejas libertad a crear lo demás? Y dejé de hacer el curso. Y me lié a escribir y a practicar yo por mi cuenta. Bueno, no sé si seré más literario o más peliculero, ¿no? Pero si me lee gente como tú, por ejemplo, ¿no? Que sabe de historia y barbaridad y encima disfruta, pues oye, más no lo haré. O sea, que... Hombre, quiero decir, atesoras unos cuantos lectores a tus espaldas. Yo creo que ya no puede ser casualidad. Yo soy, pero vamos, agradecido, ¿no? Lo siguiente, o sea, cualquier persona que utiliza su tiempo hoy en día, que es tan valioso y tan difícil de encontrar un hueco, ¿no? Para dedicar unos minutos a leer un texto que escribe alguien que está ahí en las redes o que está en un blog y que tal y que cual, para mí, vamos, agradecido, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Yo lo que intento volcar en mi manera de ver la historia, ¿no? En mi manera de enfocarla y de divertirme, pues compartirla con los demás. Y encima, oye, se me valora y para mí es un regalo, por ejemplo, hoy estar aquí, que me está escuchando tanta gente hablando, ¿no?
realmente estamos teniendo una conversación y estoy disfrutando una barbaridad, ¿no? Estamos hablando un poco de historia, como digo yo, más de series y de películas y tal, pero disfruto una barbaridad. Yo agradecido siempre. Es una cosa que lo tengo. Ya desde el principio empecé a publicar y cuando yo veía que me leían 1000 personas, decía, madre mía, cuando llegué a que me leyeran 190.000, 200.000 un fin de semana, pues imagínate, o sea, una barbaridad, ¿no? No tengo palabras muchas veces para dar las gracias. Ojo, tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar de Polo Politopolete. Bueno, perdóname si no leo bien el nombre, pero vaya trabalenguas. Que dice: ¿Qué os parece Pewdiepie? Dicen que que es todo un espectáculo. No sé si sabéis exactamente a qué me refiero. Creo que es un parque de Sí, el atracciones. Sí. parque temático que hay, bueno, han abierto ahora en Toledo, es francés. En Francia contaban la historia de Francia, está cerca de París, me parece. Y bueno, el de Francia no sé cómo será, el tráiler que hacen de Francia es una pasada. El de Toledo no he podido ir todavía, y encima llegó la pandemia y esto lo ha frenado y está en construcción. Pero si lo hacen bien, oye, pues tiene que ser espectacular, porque lo que es una continuación, una recreación continua, ¿no? de la historia de España, si se hace bien. Yo tengo una noticia sobre eso. O sea, Puyo sí que es cierto que ha abierto este pasado fin de semana, abrió ya sus puertas, por lo menos ya parte de ello. Yo sí que voy a ir en el futuro y demás, en los próximos meses. A mí, por ejemplo, de este tipo de circunstancias me gustan mucho. Me gusta mucho por un motivo. Creo que, por un lado, acercan la historia de una forma distinta. Volvemos a lo mismo, en plan, otra manera distinta de acercar a la gente todo este tipo de cosas. Por otro lado, además, sé que Puy ha dado trabajo a gente de la zona, espaderos de Toledo. Tengo la suerte de conocer a Tony Andillano, que es uno de los pocos espaderos artesanales de Toledo que quedan hoy en día de hoy y que va a estar trabajando en el parque, o sea que es una auténtica pasada. Y que además pues se acercan la historia. ¿Cuál es la sensación que yo tengo con este tipo de cosas? Por una parte me rechina una cosa, y es en el sentido de que muchas veces estereotipizan la historia basada en una circunstancia. O sea, digamos que intentan resumir la historia tanto que muchas veces se resume en cosas tan flagrantes o que, digamos, están alejadas de la propia historia. Pero que al final volvemos a lo mismo. Si vale la pena en el momento de que una persona, cuando vuelva a su casa, coja un libro de historia. Ese es el objetivo. Yo creo que este tipo de cosas, tanto el cine como los parques temáticos y demás, son muy buena idea en el sentido de que la gente cuando vuelva a su casa tiene que coger un libro. Si se quedan ahí, probablemente van a recibir sensaciones históricas que son muy, digamos, raras. Pero si van a su casa y leen un libro, es que merece muchísimo la pena. Claro. Yo en este concretamente no he estado. De acuerdo. Pero sí que he estado, por ejemplo, en Terra Mítica, que está en Benidorm, en Alicante. Y he estado 50.000 millones de veces y obviamente sé que cometen errores históricos a 1000. Y en un parque de atracciones que te recorres en media hora andando, te meten Roma, Grecia, Egipto, evidentemente está todo súper condensado. Pero a mí me encanta, la verdad. El estar allí y estar delante de una recreación del Partenón, de Agripa, pues no sé, me encanta. Me encanta. Sí. ¿Y cómo se contagia la gente en Terra Mítica? Yo fui hace muchos años, en chavito, en la guerra en la batalla de gladiadores. Exacto. Como tenemos todavía dentro de que hacen los dos. Yo me acuerdo cuando fuera el equipo verde y el equipo azul y te metían en el papel para que defendieras al azul o al verde y cómo la gente se chillaba. Pues no hemos cambiado nada. yo era pequeño y lo pensaba, joder, macho, ¿cómo seguimos igual, no? Yo creo que sí, las recreaciones tiene que ser una herramienta fundamental para que la gente coja libros, igual que hablamos del cine. Yo creo que las recreaciones son la leche. Si se hacen bien, y además la gente precisamente que hace recreaciones se preocupa mucho en estudiar la vestimenta, los comportamientos, las estrategias, el armamento. Son muy puristas en esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que se tenía que potenciar en España, la verdad. Y además, anda, que no tenemos cosas que recrear en España, ¿eh? O sea, que vamos. Nosotros aquí en Aranjuez recreamos el motín de Aranjuez desde el año 1986, me parece. No se ha contado como se debe, se sigue contando. Ahora, la última versión, nos acercamos algo más a lo que fue, pero aún así, pues bueno, lo que decimos. Pero eso sigue atrayendo a muchísima gente, preocupándose por aprender el motín, ¿no? Y de conocer el motín. Pues oye, bienvenido sea. Interesante, sí, me parece que está muy interesante. Y tenemos un nuevo mensaje de Oscar RPC que dice, ojo con esta pregunta, si Estados Unidos, y yo creo que con esta pregunta quizás podríamos incluso finalizar porque me parece que está muy bien buscada. Dice, si Estados Unidos hubiese tenido la historia de España, tendrían unas películas de la leche. No podemos decir el insulto, Oscar, lo siento. Aquí no se explota. Ojo con esto. Bueno, oye, un detalle.
yo que soy de Aranjuez, tengo que meter ahí. El 12 de abril del año 1779 se firma el tratado por el que España y Francia entran en la guerra de independencia de Estados Unidos, en Aranjuez, en el Palacio Real de Aranjuez. ¿Vale? Eso partiendo de ahí. Anteriormente, ya sabemos que Bernardo de Galvez ya había empezado a hacer sus movimientos en la Luisiana, ¿no? Tomando Movila y el último escalón fue Pensacola, ¿no? Que desviaría todas las tropas británicas a defender la Florida, etcétera, y se lo pondríamos fácil a los franceses para que salgan luego la película del Patriota como los verdaderos héroes y ayudantes de los americanos. En cuanto a la historia de Estados Unidos, es que es la historia de España. La historia de Estados Unidos no es su historia cuentan además lo que quieren, porque la Casa Blanca se la quemaron años después, 1811, si no creo recordar más, se la queman entera. O sea que eso no lo cuentan nunca, ¿no? Vamos a ver, películas, claro, hacen las películas, pero las películas que les interesan y de las maneras que les interesan. El problema, y tendrían que hablar mucho de los españoles, sus vaqueros son la evolución de nuestros dragones de cuera, etcétera. O sea, ellos tocan sus cosas, hacen también sus películas, damos por los americanos que lo hacen todo muy bien, pero lo hacen igual de mal muchas veces que lo podemos hacer los demás, porque la historia la trastocan a su gusto y... Sí, totalmente. Sí, a ver, al final es como en la edad moderna que hubo como un eurocentrismo y ahora tenemos, pues eso, desde hace muchos años tenemos un Claro, americanismo, digamos, como que ellos se piensan que claro. son, pues eso, la No panacea. hacemos nada que no hagan también, hayan hecho antes los americanos. O sea, ellos van a contar su historia mal, según les parece, según les apetece y se dan publicidad dependiendo de lo que les interese. Y nosotros estamos contando nuestra historia también muchas veces mal porque también nos interesa, ¿no? Vamos, nos interesa a los historiadores y a la gente que nos gusta la historia, no, les interesa a los que tienen que vender la película o dar un mensaje político o hacer publicidad de algo, ¿no? Entonces, pues bueno. El cine es que es así. Sí, Ya para ir totalmente. un poquito cerrando, que la verdad que se está pasando la cosa volando y me lo estoy pasando espectacular. De verdad que, José, por favor, Sí, porque a mí se me está haciendo muy corto, ¿eh? Por favor, sí. Y no sé, por hacer un cierre que a mí siempre me gusta, o creo que podemos preguntar una cosa. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros de, pues eso, de divulgar la historia o de acercar la historia? En mi caso, a mí lo que más me gusta es cuando un niño va a cualquiera de mis actos. O sea, es lo que muchas veces decía José, que cuando ves a los niños hacer caso a la historia, a mí eso es que me encanta, y poder contárselo y que ellos lo vivan. O sea, siento que ha hecho una acción suficientemente buena como para todo ese esfuerzo que le he dedicado antes. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando he ido a alguna charla de historia a un colegio o algo, y luego me escriben los padres y me dicen, oye, es que mi hijo ha querido ir al jardín, o es que mi hijo ha querido ir al palacio, es que mi hijo me está contando estas cosas. ¿Esto es verdad? Sí, claro que es verdad, te lo está contando bien. O sea, el despertar esa curiosidad en los niños, en los jóvenes, yo creo que es una cosa que, vamos, toda felicitación, ¿no? Y todo lector, a mí, por ejemplo, cuando me escriben y, oye, muchísimas gracias, he aprendido mucho con lo que has escrito, me ha despertado la curiosidad y tal, pero un niño es distinto. Cuando te escriben los padres de ese niño, ves la cara, cómo cambia la de ese niño, que le has despertado algo que no sabía, que eso tiene un valor, vamos, eso es el mayor de los premios, ¿no? Qué bien. Sí, Inmejorable. totalmente de acuerdo con vosotros, totalmente. Al final, cuando a una persona, yo en mi opinión, sea niño o adulto, cuando a una persona lo que le has contado le ha encantado, pues es una satisfacción enorme. Y no sé si Juan quieres decir algo más, pero yo lo que quería decir es que hoy nos estamos quedando un poquillo sin tiempo porque está siendo una charla maravillosa, de verdad, José Antonio, mil millones de gracias por venir. No, el Un agradecido soy enorme yo y placer. yo, todas las veces que me queréis llamar sobre los temas que yo encantado, ya sabéis que no estaría mal un día hablar entero de Aranjuez, que os hablo de Aranjuez lo que queráis. Dicho queda, firmado queda. Así que Aquí estáis todos yo por testigo. sabéis que encantado, pero vamos, de largo, a lo que necesitéis, es un Entonces, placer, pero vamos. quería decir que aquí tenemos más preguntas de Oscar, de Tropper Sí, sí. 075, de Álvaro Ur, de Rafa Codes. Pues tranquilos, que no van a quedar sin responder. Os No. aseguramos que si José quiere, vendrá más días y hablaremos largo y tendido de todo y le podréis preguntar de todo. Por Entonces, no sé, Juan, supuesto. si quieres decir algo más para cerrar, y tú, José, y todo vuestro.
Nada, pues nada, yo sobre todo agradecer de nuevo por este programa, que encima aún nos acompañéis como siempre, que estamos sin parar de subir de seguidores, que esto está siendo espectacular para el poquito tiempo que llevamos, que esto va hacia arriba, que el programa de hoy era pues es una toma de contacto para que hacerlo de forma diferente, un contacto histórico más de nuestro día a día, de lo que hacemos o de lo que hay detrás de las cámaras, como muchas veces se dice, que filmamos el programa sobre Aranjuez y que lo vamos a tener muy pronto, si Sí, Dios por mediante, supuesto. y lo vamos a dedicar muy especialmente a ello, yo creo que va a ser muy interesante. Y nada, sobre todo agradecer a José que haya estado con nosotros, que no solamente que esté, sino que encima tiene la calidad humana de siempre estar predispuesto a cualquiera de las iniciativas, que eso no, a veces no es fácil, y de verdad que estamos muy agradecidos. Y también a Alberto, por supuesto, que esté detrás de los mandos, que a veces esa tarea que no se ve es la más difícil y que queda muchas veces oculta. Pues Bien, muchísimas pues gracias. yo para despedirme simplemente, oye, agradeceros a todos los que habéis estado pegados a la pantalla, a los que me leéis cada fin de semana, a vosotros dos por invitarme, me ha hecho una ilusión tremenda, se me ha hecho cortísimo y que no sea, que sea la primera de muchas veces. Yo un placer, sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, que esté en mi mano y nada, no puedo decir más, es que he disfrutado una barbaridad. Así que nada, chicos. Nos alegramos un montón. Así que nada, chicos, ya sabéis, mil gracias a todos los que habéis pasado por aquí, que habéis sido muchísimos, a todos los que nos seguís. Ahí debajo tenéis las redes de los tres para que nos sigáis en Twitter, para conocer más sobre historia, sobre divulgación histórica. Y ya os informamos de que este domingo tendremos un nuevo programa a las 7, hablando sobre un tema bastante interesante, como va a ser la batalla de Trafalgar. Entonces, el domingo nos vemos, esperamos que os haya encantado el programa de hoy y mil millones de gracias por estar ahí. Hasta el domingo.